Me acompaña hoy el ingeniero Bienvenido Montilla, un habitué de este espacio a quien invitamos con mucha complacencia. Él es ingeniero agrónomo, como dije, de larguísima experiencia, no por edad, sino por precocidad. Un hombre del sector agropecuario, área que maneja con mucha capacidad. Además es un gremialista y también, por qué no decirlo, es un político que ha militado en varias organizaciones, no en un ejercicio de transfugismo, sino en un ejercicio libre de moverse para apoyar los proyectos políticos que él no solo considera viable en un determinado momento, sino acorde con las necesidades del país. Con él vamos a hablar de varios temas, pero sobre todo acerca del sector agropecuario. Me interesa, y así se lo hice saber particularmente, que abordemos un tema que está sobre la agenda en el sector agropecuario, que es el tema de la mecanización como vía de ampliar nuestra frontera agrícola. De manera que le invito para que escuchemos lo que sobre el particular nos dirá el ingeniero Bienvenido Montilla. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Ya es una realidad. El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel cruce de pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque
y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Ingeniero, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. ¿Se le ve bien? Sí, Parece sí. que descubrió la eterna juventud. Eso esperamos todos. La fuente de la eterna juventud. Ojalá y Dios lo oiga. Bueno, el sector agropecuario está tranquilo. Una tranquilidad que yo creo que no nos conviene, porque cuando un sector de la economía no está muy visible, quiere decir que o está demasiado bien o no importa mucho en las políticas públicas. Sin embargo, en los últimos meses el gobierno central ha estado muy motivado en el planteamiento de temas relacionados con la mecanización del campo, la producción agrícola. Inicialmente lo hizo motivado en no atraer más mano de obra de Haití. Un argumento que a mí me parece no válido para que un Estado se embarque en la modernización de un sector del cual dependen los alimentos de la población. Lo válido sería pensar que ya nuestra frontera agrícola llegó a su techo y que la única manera de ampliarlo es por la vía de la productividad, y el mejor camino es el camino de mejorar lo que ustedes llaman las prácticas culturales, es decir, los métodos de producción.
Se ha apelado al viejo tema de la mecanización, que ha sido, como usted conoce mejor que yo, llevado y traído en varias oportunidades, y creo que son, de manera muy especial, la industria azucarera le ha aprovechado, sobre todo Central Romana y Casa Vicini, y una que otra finca amplia, importante, como dicen ustedes, capitalista, con métodos modernos, pero la mayor porción de terreno de producción agrícola en el país sigue manejándose con viejas prácticas culturales. Y no es raro encontrar todavía un labriego con la azada o con el machete o sembrando al voleo, ¿no? Y esos son métodos que nos acompañan desde la época taína. Hay un proyecto, según leí en la prensa en estos días, del gobierno en San Juan de la Maguana. Dice que es un proyecto piloto, así lo definió el ministro de Agricultura, de 500,000 de tareas, donde hay una inversión de 200 millones de pesos. San Juan, como sabemos, es una planicie, no hay mayores problemas de ese tipo, de la ondulación de la tierra, y deberá ser exitosa. Además, allí se produce habichuela, no sé si todavía se produce maní. Maní no. Básicamente habichuela, ¿no? Y arroz. Sí. En alguna zona hay arroz. ¿Cómo, en sentido general y como profesional de la agropecuaria, y si quiere partir en términos históricos, cómo ve usted ese empuje, entre comillas, esa preocupación que tiene el gobierno con la mecanización del sector agropecuario? Muchas gracias por invitarme. Usted siempre bienvenido aquí. Quería tomar... 2 veces bienvenido. Sí. Montilla y bienvenido a este Quería tomar un pequeño preámbulo, y es para notar que usted ahora está en una etapa muy diferente de su trabajo profesional. Sí, estoy en el ejercicio de un derecho no constitucional, pero válido, como es el derecho a la vagancia. Que ha sido muy notorio a nivel de toda la prensa, con muchos ditirambos, muchos elogios sobre su conducta frente al periódico Hoy, después de más de 30 años en ese periódico. Y todo el país completo, yo que leo todos los periódicos, han hecho pronunciamientos beneficiosos, conscientes y reales sobre la labor que usted desarrolló frente al periódico Hoy, ahora y anteriormente en el periódico El Siglo, que me enteré que fue de los fundadores y director del periódico El Siglo. Entonces, a mí, como soy un habitué de este programa... Bueno, recuerde, estamos hablando de... No creo que sea de 2 periódicos en particular, estamos hablando del Sol, La Noticia, El Nacional, exacto, Radio Comercial, Radio Popular, etcétera. No, toda su historia ha salido ya en los periódicos. 56 años, he tenido que aceptar las exageraciones de ustedes, los amigos, y agradecerle sus generosas palabras, de manera que adelante. Sí, bueno, ese preámbulo era por obligación hacerlo porque muchas gracias, muy generoso. Nos une mucha relación, mucha amistad, y es admirable que estar con usted en este programa. Gracias. Fíjese, sobre el tema de la mecanización agrícola, que está ahora en el tapete, como usted bien señaló, hay un país en el mundo muy importante, ubicado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche. Sí. Pedro Mir. Don Pedro Mir. Este país, que es admirable, presentó al principio, cuando comenzó, el problema de la mecanización agrícola en una vertiente que tenemos todos los países que estamos en vía de desarrollo, y Dominicana es uno, y se llama la fragmentación, el minifundio,
las pequeñas parcelas, los pequeños predios, donde los agricultores, su producción es importantísima para la seguridad y la soberanía alimentaria. Pero no menos cierto es que no tienen la capacidad económica, jamás, para comprar, adquirir una moderna mecanización agrícola, equipos agrícolas modernos. Entonces, China, ese país que me estoy refiriendo, enfrentó ese problema mediante el servicio de mecanización agrícola. Y nosotros, usted y yo que trabajamos en agricultura, en el periodo que don Antonio Guzmán era presidente de la República y el colega Hipólito Mejía era ministro de dotado de Agricultura, porque era Secretaría de Agricultura, implementó el programa de mecanización, de servicio de mecanización agrícola, PROSEMA. Yo trabajaba en Barahona con ese entonces y recuerdo que en todas las regionales de agricultura y más en Barahona, que estaba allá, se establecieron, se construyeron, se levantaron unos galpones y oficinas para albergar las maquinarias agrícolas de ese entonces, tractores y los equipos agrícolas, porque una cosa es la maquinaria, es otro el equipo, porque la rastra es un equipo, correcto, el arado de disco es otro equipo, la sembradora es otro equipo. Entonces, ese servicio de mecanización agrícola la pagaban los agricultores, porque no era gratuito, a agricultura, a PROSEMA, claro, subsidiado. Si la tarea de tierra, ararla, costaba 20 pesos privado, costaba 10 en agricultura. Pero con esa medida de los PROSEMAs, porque en cada regional había un PROSEMA, se le daba el servicio de mecanización agrícola a los pequeños, medianos y hasta los grandes productores agrícolas, porque no es posible que un señor que tenga, un agricultor que tenga 100 tareas de tierra, mucho menos 20 ni 40 tareas, tenga la capacidad económica para comprar una maquinaria o un equipo agrícola. Entonces, ahora mismo, el ministro de Agricultura, bien intencionado, ha abierto el programa de mecanización agrícola sobre la base de su propia experiencia como productor privado. Y similar, le pregunto, ¿son similar al esquema de la época de don Hipólito? No, porque no se anunció hacer una parcela mutativas, se anunció a entrenar a los agricultores para que manejen la maquinaria. Correcto. Pero nunca se habló del servicio de mecanización agrícola, que es una cosa muy diferente. Entonces, desde el principio, yo veo positivo el proyecto. Lo que sí me encontré un poquito extraño es el monto asignado. 200 millones para ese proyecto. Sí, para ese proyecto. 200 millones de pesos ahora mismo no son nada. Y siempre me he quejado de que cualquier construcción de carretera, escuela, etcétera, se lleva. ¿Cuánto costó, por ejemplo, el paso de nivel de Luperón? Son 6.000 millones de pesos, 100.000 millones, miles de millones de pesos. Entonces, ¿por qué no destinar una cantidad significativa a la mecanización? ¿Entiende? El tema de la mecanización es fascinante porque envuelve un aspecto muy interesante. Ya la mecanización agrícola no era como aquel entonces, del año 78. Ahora es más sofisticado, ¿no? Más sofisticado. Ahora y más eficiente. Claro, y mucho más sofisticado. Y por supuesto más caro. Claro, ahora mismo un dron, ahora con drones. Ya no son avionetas. No,
Sí, las dos cosas se usan, pero el dron se está usando mucho más para... Pero poco a poco el dron irá desplazando la camioneta para irrigar avioneta porque, las grandes plantaciones. Claro, porque el dron va donde no va la avioneta. No, y es más barato. También. Mucho más barato. Y no, y es más específico, porque el dron dirige el producto que va a aplicar, sea fertilizante, sea fungicida, sea cualquier agroquímico, un pesticida. Va dirigido ya en base a un estudio de fotografía aérea. Correcto. Y dónde están la zona más afectada. Y la puede detectar el mismo dron. El mismo dron. Cosa que no hace la avioneta. No. Inclusive es más costosa la avioneta. No llega a donde eso. Si hay una montaña o un árbol, la avioneta no tiene que subir porque no puede chocar. El dron se mete. Sí, como no. Pero eso es importante. Y mucho más importante, ese programa de mecanización que se va a implementar. Y le digo siempre que apoyo el programa por el asunto de la mano de obra extranjera. Vamos a hacer un paréntesis ahí para retomar el tema después de estos mensajes comerciales. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos. Del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, presentó los principales logros del período legislativo agosto 2025-agosto 2026, destacando avances en los ámbitos legislativo, administrativo, institucional y de representación. Durante la rendición de cuentas conjunta con la Cámara de Diputados, informó que el Senado recibió 765 iniciativas, aprobó 416 y que 58 fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo.
Entre ellas, sobresalen las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Asimismo, destacó la celebración de las 60 sesiones convocadas y el trabajo desarrollado por las comisiones permanentes, especiales y bicamerales y el cumplimiento del 100% en los indicadores de transparencia gubernamental, fortaleciendo la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. En el ámbito internacional, resaltó la participación del Senado en foros de la Organización de los Estados Americanos OEA y otros encuentros de cooperación parlamentaria, además de servir como sede de importantes reuniones interparlamentarias. Al concluir su intervención, Ricardo de los Santos agradeció a Dios, a su familia y a los senadores por su compromiso con la labor legislativa, afirmando que su trabajo fortalece la democracia y dignifica la actividad política. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Vamos a continuar hablando sobre el tema de la mecanización agrícola en República Dominicana con el ingeniero Bienvenido Montilla, un ingeniero agrónomo de muchísimos años, 50 años de ejercicio 51 en el sector agropecuario, muchos días. No lo multiplique por 360 porque va a creer que el ingeniero es como Matusalén, pero no es así. Un hombre, miren, lo joven, precoz, que comenzó muy temprano a ejercer su profesión, la que estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y luego viajó a Israel, que tiene fama de ser una nación muy eficiente en el manejo de su agropecuaria. Ingeniero, si nosotros ampliamos el concepto y nos vamos de lo agrícola a lo agropecuario, nos vamos a dar cuenta que hay áreas donde ha habido mecanización y muy eficiente. Por ejemplo, la avicultura y las ganaderías, no solo la vacuna, sino otras también, donde, bueno, Central Romana, por ejemplo. Sí. En Higüey hay un caballo de Higüey cruzado allí y hay excelentes fincas aquí. En el Cibao está el centro de la industria avícola, considerada incluso una de las más modernas de América Latina. Sí, sí, sí. Y la muestra es que hoy exportamos huevos, por lo menos huevos hacia Cuba, mucho. Las Bahamas. Hacia las islas del Caribe. Aquí hay un altísimo consumo entre los nacionales y entre los extranjeros que hacen turismo. Con mucho éxito, siempre se ha dicho que es una industria tremenda y lo mismo pasa ya con el ganado vacuno, tanto de cría como de leche. También el porcino. Y los chivos. Porcino. En los cerdos y también en la producción o fabricación, como se dice, me suena ese tema, de peces. Sí. La acuicultura. De manera que hay áreas donde hay avance y yo pienso que en estos experimentos que ahora se están haciendo en el gobierno deberían replicarse algunos modelos que han sido exitosos en otras áreas, pero también en la misma agricultura, como es en el caso del de la industria de la caña. Sí, usted mencionó ahora mismo la palabra caña de azúcar. Y en esa área, en ese sector cañero, es justo reconocer que varias industrias de azúcar, ingenios, ya están casi en un 100% mecanizados. Todas las labores, labor de siembra, la labor de siembra, o sea, arado, rastreo de tierra, la labor de mecanización de la siembra, la aplicación de pesticidas a través de drones
y la cosecha. El corte en este Y el caso, corte y cosecha de la caña de azúcar. incluyendo la recogida de la caña y el depósito. En los ingenios. En las... Primero en la locomotora. Los banqueros, las... no son... esto lo llevan a la locomotora. ¿Cómo se llama? Ahí donde está el pesaje. El pesaje, sí. Usted y yo somos de la romana. Bueno, somos del país, Y nosotros vivimos... Y esta es una industria, es un país que hasta hace poco decíamos que era, la industria azucarera era la espina dorsal. Pero sé, porque tengo amigos trabajando ahí, que hay ingenios que tienen ya mecanizada toda inclusive la solución que ellos le han dado a los pequeños colonos, porque son colonos, que tienen 500 tareas, porque en la caña de azúcar en un colono pequeño eso quiere tareas, 100 tareas, ¿entiendes? Que no tienen capacidad tampoco para comprar una cosechadora o una sembradora. Ellos hacen el trabajo. El ingenio le suple el servicio, se lo cobra, claro, le suple el servicio de mecanización. Dicen que el colonato azucarero es la mejor actividad humana en República Dominicana. Usted solo tiene que ir por ventanilla una vez o 2 veces al año a buscar su cheque. Porque la industria hace todo. Le cobra los servicios, pero lo hace todo. Me recuerda a mí el caso del maní, la manicera y la lavadora, que le suplían la semilla, los abonos y la maquinaria también a los maniceros. Solo que era muy manual. Sí, era muy manual. Pero en aquel tiempo... Y que nunca pasaron de 8 pesos el quintal. No, era un abuso. Un abuso. Pero el maní es un cultivo muy generoso. En cuanto es poco exigente. En cuanto a humedad, todo lluvia. Y se daba muy bien. En todo el país. En todo el país. A mí me tocó mi tesis de grado, fue sobre el maní. Y tuve la oportunidad, junto con los colegas de promoción, que hicimos la tesis juntos, de recorrer el país entero. Yo no recuerdo que en qué provincia no había maní. Pues estuvo en San Juan. No, en San Juan hicimos la tesis. Porque San Juan era centro de la producción. Hicimos la frontera. Claro. San Rafael de Yuma. Y Elías Piña. Hicimos la tesis, un ensayo de tesis en Santo Tomé, en San Juan. Y la replicamos aquí en Engombe, la finca de Engombe, porque el trabajo fue sobre la eficiencia de 9 productos pesticidas, de fungicidas, para combatir la enfermedad del maní. Fíjese cuán importante era el cultivo del maní entonces. Muy importante. Lamentablemente desapareció. Lo desaparecieron. Lo desaparecieron. Pero siempre el progreso humano es así. Desaparecieron. La PL480 lo desapareció. Pero... Y la triple C. Sí. Pero indudablemente que camino hacia la mecanización es el camino que debe seguirse. El arroz, el cultivo de arroz, en ese renglón está muy avanzado. El mismo ministro de Agricultura, el ingeniero Oliverio, ha pasado por televisión un video de la finca de él, donde él muestra cómo la máquina, esa mecanización, interviene en la parte biológica del arroz. ¿En qué sentido? Que la paja que antes se quemaba, la misma maquinaria la tritura y la devuelve al suelo como fertilizante. Eso es una cosa maravillosa, fabulosa. Ya no es incendio. ¿Esa maquinaria de dónde viene? ¿De Estados Unidos? Estados Unidos, también China produce maquinaria de esa. Sí, y Estados Unidos. Sí, Estados Unidos en eso es pionero. Pionero, claro. Lo ha sido. Y la India también. Mire, yo vi esto. Pero creo que en el arroz es Filipinas la madre número 1.
También en Estados Unidos produce mucho arroz. Sí, pero hay un centro. El IRRI. Del Asia. Se llama el IRRI. Del Asia, ¿no? Sí, en las Filipinas. Ahí sí. Es la Biblia. Sí. Porque eso me lo dijo a mí el doctor César López, que estuvo ahí. Sí. Mire, hace muchos años existían, no sé si existen todavía, unos centros internacionales de investigación agrícola, pero destinados cada uno de esos centros a ciertos cultivos. Correcto. Estados Unidos dominaba eso. Claro. Pero era un centro de acopio de inteligencia humana, no artificial. No, humana. Científicos que estaban destinados a eso. Entonces se destinaron las regiones por cultivo. Acuérdese que había en el sector agropecuario un proceso de investigación y de identificación de productos para mejorar la productividad, similar al de la industria farmacéutica. Pero hubo desde la izquierda, hay que decirlo con mucha responsabilidad, un gran ataque a esa industria, sobre la base de que eran monopolios. Mira, la ingenuidad de la izquierda, que siempre entendía que no debía haber intereses de por medio. Mire, yo voy a hacer esa reseña porque yo estuve participando en ese tipo de actividad. Le digo, por regiones mundiales y por cultivos se hicieron esos centros. En México, la Revolución Verde. En México se trabajó con el trigo y el maíz. Y el sorgo. Entonces se hizo el CIMI, el Centro de Investigación de Mejoramiento de Maíz y Trigo en México. En Colombia, a la cual yo asistí, se trabajó con yuca y frijoles y arroz, también un poco de arroz. Entonces eso fue el CIAT, que estaba dedicado ¿Se acuerda de Monsanto? Sí, en Cali. Entonces en Asia hubo dos centros. El Centro de Investigación sobre el Arroz, el IRRI, en las Filipinas. Exacto. Y hubo uno que trabajó sobre el maní y guandul y también sorgo, que estaba en la India. Se llamaba el IDIAF. No, se llamaba ICRISAT. El IDIAF es aquí. ICRISAT. Entonces, está trabajando en eso de San Juan. Sí, el ICRISAT. Entonces, el país nos enviaba como técnicos, cada quien que trabajaba en investigación, a hacer cursos cortos, pero muy productivos. Sí. En esos centros. Yo trabajaba en investigación agrícola en frijoles, me enviaron a Colombia por 3 o 4 meses a hacer un curso de frijoles. Luego volví de nuevo a Cali, ya a trabajar en un curso sobre semillas, porque ahí también en el CIAT, en Cali, trabajaban sobre semillas. Todos fueron Eso enviados. Era un ejercicio de lo que entonces se llamaba transferencia tecnológica. Exacto. Del know-how. Aquí hubo un fenómeno también muy importante que yo siempre he hecho, que el gobierno debe hacerlo de nuevo otra vez, que es replicar el Pidágoro. Vamos a hacer un paréntesis para ir de nuevo a mensajes comerciales y regresar con el último tramo de este ejercicio ilustrativo que nos está haciendo el ingeniero Bienvenido Montilla sobre la mecanización agrícola en la República Dominicana. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Venimos a la parte final de esta entrevista sobre mecanización agrícola. En este momento, ¿cómo ve usted lo que se está haciendo y si piensa que podemos llegar a buen puerto? Hubo percance. Olvidémonos de la mano de obra haitiana. No. Usted se refiere a la parte de mecanización agrícola todavía. Sí, el tema de mecanización agrícola, si lo que está haciendo el gobierno es válido, si usted cree que va a llegar a buen puerto y los beneficios en términos sobre todo de productividad. Bueno, la intención del proyecto, yo la aplaudo. La intención. Sí. La implementación, el plan piloto que es eso. Y lo que se está haciendo. Se comenzó en San Juan, o sea, sí. ¿Eso usted lo apoya? Sí, claro que sí, porque todo lo que vaya en beneficio. Usted sugirió que 200 millones es insuficiente. No, insuficiente. Pero ellos me imagino que tiraron sus numeritos y vieron que era suficiente. Es probable además que eso sea al margen de los aportes de maquinarias. Exactamente, yo supongo que no va a la compra de maquinaria en eso, porque... Bueno, sí, con eso no, pero ya con otros sí.
Yo considero que hay que avanzar en eso. Mire, también quiero reconocer que el ministro de Agricultura... Pero no me elogie mucho al ministro, sino el proyecto mismo. Si usted conoce lo que se está haciendo, qué tipo de productos se están manejando, qué cosas cree usted que podrían faltar, si tenemos personal en el país, si el gobierno dispone de recursos humanos capaces de llevar a cabo esos proyectos. Sí, porque el ministro es buena gente y va por buen camino, ya eso lo sabemos, sí. Y él sabe que usted lo apoya. No, yo no estoy apoyando, yo estoy viendo que él está por corregir. Si hay que apoyarlo, se le sí, apoya. está por corregir los errores del pasado. Por lo menos estamos hablando en algo concreto, si hay que apoyarlo en lo que está haciendo. Sí. Porque recuerde que él dijo en su discurso primario de toma de posesión que esa era una de sus prioridades. Sí. Y además él es un ejemplo. Claro. Que es una ventaja. Claro. No está hablando por boca de burro. No. Él tiene el ejemplo en su propia finca. Lo tenía el otro también. El otro es un gran productor de plátano. Sí, no. Moderno. Sí. Pero mira lo siguiente, yo quiero... Veniste por igual un gran productor de plátano moderno. Sí, yo quiero reconocer lo siguiente. Se habló mucho en estos días con el caso de los mangos de Baní. ¿Recuerda? Que ya usted me soltó a San Juan. No quiero cerrar el programa sin no reconocer lo siguiente. Pero ese no estamos reconociendo, profesor. Vamos, el proyecto. Y la política de mecanización. Si usted quiere, después hacemos un programa para que usted traiga todos los reconocimientos que usted quiere hacer. Usted es un hombre que siempre le gusta reconocer. Sí, porque... Pero usted, yo veo que en su columna siempre reconoce. Pero aquí vamos hoy a la mecanización. Después vamos a hacer un programa de reconocimiento. Sobre la mecanización, yo no tengo la intríngulis del proyecto en sí. Usted piensa, entonces le hago esta pregunta. ¿Usted cree que hay otras áreas del país donde además de San Juan se podría hacer otro proyecto piloto? Claro. En la línea del oeste. En la línea. El terreno es alto. Claro, alto. Es llano. Llano, claro. Ahí tenemos, por ejemplo... ¿Y qué cultivamos ahí? ¿Qué te cultivamos ahí? Sí, le pregunto. O ahí están el banano. El banano. Está... Hay vegetales. Tomate, etcétera, ya en la línea del oeste. Sí. Tres cultivos, me mencionó nada. Sí, no, pero hay varios cultivos más. Claro. Menciónamelo todos. ¿Todos? No, pero si usted lo tiene ahí en la cabeza, ¿por qué quedarse en 3? El maíz. ¿Hay maíz por ahí? Sí. Hay un proyecto que debe Agricultura tomarlo como ejemplo, que es la Cruz de Manzanillo. Es la Cruz de Manzanillo. El proyecto de Cruz de Manzanillo. Pero ahí se ha ido el presupuesto nacional varias veces. No ha habido atención a ese proyecto. Profesor, ese proyecto tiene más de 30 años. Pero y cada gobierno hace una inversión monstruosa. Y no sé qué pasa. No ha habido atención a ese proyecto. A pesar de que por ahí hubo una gran cantidad de banano que se exportaba a Europa. Pero eso se ha caído. Sí, pero que ahora mismo ese proyecto tiene tierra ociosa, tierras baldías, que no es posible eso. Ahí debería ir Agricultura, aplicar la mecanización agrícola, básicamente ahí. Y ser un centro de entrenamiento, porque una de las partes que tiene el proyecto de mecanización agrícola de San Juan contempla el adiestramiento. Obligado. El campesino dominicano necesita ser instruido. Pues entonces allá en Montecristi debe ser un centro en el Club de Manzanillo debe ser un centro de adiestramiento para el proyecto de mecanización agrícola. Ustedes, los teóricos y prácticos como usted, decían, bueno, ya no tenemos más tierra para sembrar, pero por vía del aumento de la productividad podemos aumentar la producción necesaria.
y la manera es mejorando los cultivos, y ahí cae entonces de anillo la mecanización. Mire, yo no comparto su criterio. No. Yo básicamente soy partidario y creo que el país tiene tierra del Estado inclusive ociosa, baldías. Yo le voy a poner el ejemplo, porque yo estuve en Israel, donde hay lo que hay arena. Nos falta lo principal. Óigame, no somos israelitas. La sabana de Sansón en Oviedo. ¿Por qué está como está? Porque ahí no hay israelitas. Ahí son criollos del sur. El valle, usted sabe que hay un proyecto que estuvo envuelto su amigo Lois Marcún con la Universidad de Colorado, y que incluso iban a lavar ese proyecto. No, tú se refieres al de Neiva. Al de Neiva. Usted se refiere al valle de Neiva. Y no se ha hecho. No se ha hecho. Hay tierra de cantidad. No, pero son criollos que miran la tierra de soslayo. Le dije, ya en el sur tenemos esas dos zonas que son del Estado. Vámonos para la línea noroeste. El problema no es tierra, profesor. Pero vámonos para Monte Plata. Pero, ¿por qué Monte Plata está como está? Porque la ganadería que se está haciendo es extensiva. Si fueran chinos, ya estuviera produciendo. Mire, aquí tenemos tierra suficiente para alimentar tres países dominicanos. Pero óigame lo siguiente. Óigame, eso es el hecho de que tengamos la tierra por tantos años y no hayamos conseguido lo que debemos conseguir de ella, ¿qué nos dice? Sencillo, que tener tierra no es suficiente. Pero mire, óigame, aquí se está luchando por el 4% para educación, se luchó ya. Eso no es un problema de dinero. Pero ¿cuánto es el PBI de cultura? Eso, cuando usted va a un campo y el campesino vende su parcela para comprar un motor y irse al motoconcho, eso no es un problema de dinero. Eso no es un problema de dinero. Ese no es un problema de dinero. El campesino dominicano lo es en su mayoría porque vive en el campo, pero ya su mentalidad es citadina. Óigame bien, pero si los jóvenes le dicen a uno en el campo, acuérdense que usted y yo vamos al campo con frecuencia, le dicen agricultura. Mijo, pero tú tienes ese patio ahí de 3 tareas y no tienes nada sembrado. Que eso es muy duro. Pero tanto el gobierno, tanto los gobiernos, no, todos los gobiernos, hasta que no miremos hacia el campo, estamos feos, ¿eh? Sí, eso es verdad. Hay que mirar, pero no hay que partir por el dinero, porque puede pasar lo que está pasando en el sector educativo, que los maestros creen que el presupuesto es para ellos. Ingeniero, bienvenido Montilla. Le agradezco sus ilustradas palabras, su experiencia volcada aquí en las explicaciones que nos ha dado sobre lo que usted conoce sobre la mecanización agrícola. El tema nos da para más, pero como decía aquel viejo programa, el tiempo es el que manda. Y se acabó la amalgama. Muchas gracias. Gracias a usted. A usted también. Nos vemos en el próximo programa.